Metatango en RTN Radio. Bienvenidos, esto es Metatango en cada esquina de la historia, el encuentro que tenemos con el tango acá desde hace tiempo, como decimos nosotros ya contabilizando 13 años a través de distintas propuestas dentro de lo que es el multimedio público provincial, radio y televisión del Neuquén, y con este formato que desde el año pasado no hemos estrenado y nos estamos sintiendo cada vez más cómodos. Realización audiovisual, merced a esta formación típica que tenemos. Mauricio Burgos en los controles técnicos de radio, en los controles de TV está Orly Enriquete, está Eli Martín, está todo el trabajo de realización audiovisual, de edición de Nicolás Tecles, el aporte del archivo de Pato Álvarez y quien les habla, Hernán Astudillo. La gente de redes que permite que podamos celebrar este reencuentro a través de nuestro canal de YouTube RTN, ahí nos puede visitar. Hoy está Marcelo Carbó a cargo de esa tarea, un abrazo. Estamos aquí con esta formación típica y quien ya está incorporado, y en este 2025 va a ser su primera aparición, ahí tiene su atril correspondiente. Pertenece a la Academia Porteña del Lunfardo y es un verdadero orgullo y placer escuchar nuevamente a Claudio Martínez. ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Buen día, Hernán. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está toda la gente que nos está escuchando? Un gustazo gigante volver a participar de este ciclo y, bueno, por supuesto, felicitaciones por toda esta trayectoria que vos señalás. Bien, aquí estamos. Gracias, por cierto, Claudio, por estar nuevamente, con todo el universo del lunfardo. Y lo que vamos a empezar a trabajar, esto lo compartimos con la audiencia, sabiamente, Claudio nos había aportado una metodología de trabajo para ir celebrando lunes a lunes. Comenzamos trabajando con algunos términos y palabras, después con las personalidades, las distintas figuras que han aportado en la historia
historia del lunfardo a lo largo de ella, y después sí hablar de distintas lecturas que nos podemos ir regalando con libros y demás. Hoy, como punto de partida, vamos a arrancar con etimología, términos. Respetamos el abecedario y la palabra elegida es atorrante. Exactamente, un término que va, como vamos a ver ahora, a dar que hablar, porque hay unas cuantas cosas para decir acá de atorrante, que es un término muy escurridizo para la historia de los estudios lunfardos. Afortunadamente, pese a que es una palabra lunfarda de forma indiscutible, afortunadamente el significado de la palabra no se le escapa prácticamente a ningún hablante nativo de Argentina, ¿no? Pero sí me parece interesante para arrancar mostrarte, Hernán, que el espectro semántico de significados de atorrante es muy amplio, ¿no? Sabemos que va desde vago, callejero, de allí a sin domicilio, pasa por desvergonzado, sigue a poco confiable, e incluso podemos llegar a utilizar el adjetivo atorrante para hablar de alguien que es directamente maligno, ¿no? Que realiza malas acciones. Hay algún dato acá que me parece también interesante señalar, es que yo no creo que sea el mismo adjetivo la forma femenina de atorrante, ¿no? Es decir, el femenino atorranta ya cubre otro espectro de significado. Habrá quien me diga que, bueno, acá estoy yendo en contra de alguna de las tendencias naturales de la gramática, ¿no? Que simplemente lo que está sucediendo ahí es que la palabra atorrante tiene una forma femenina cuando iniere en algún sujeto femenino y ya. Pero a esa persona que quizás me objete eso, yo le diría que piense en lo que ocurre, por ejemplo, en la palabra siervo, ¿no? Cuando se refiere a alguien servil, ¿no? A alguien que es extremadamente obsecuente, o directamente a alguien que hace tareas de servidumbre, y que después piensa en la palabra sierva, y que reflexione si, estrictamente hablando, la sierva es el femenino de el siervo. Yo creo que no. Y acá pasa exactamente lo mismo, ¿no? Atorranta no es, en sentido estricto, el femenino morfológico de atorrante solamente. Por lo tanto, la palabra atorranta quizás la dejemos para algún otro encuentro, porque denota otras cosas. Si te parece, Hernán, te cuento algunas curiosidades de la etimología de esta palabra. Bien, adelante, hecha la aclaración, bien contundente. Por cierto, vamos a ir trabajando, porque la versatilidad de los términos también y cómo se van adaptando a las coyunturas influyen. Sí, por supuesto. Y además que nos muestran matices, ¿no? Que creo que es algo que es muy apasionante del lunfardo. Obviamente ha ironizado Borges que es simplemente un vocabulario de la furca y la ganzúa. Yo creo que Borges ironizaba por demás en eso porque era absolutamente consciente de que esto no era así, pero esto nos permite observar la cantidad de matices que aporta el lunfardo a el habla popular argentina. Hay una etimología comúnmente aceptada, ahora vamos a ver si eso es cierto o no, pero que hace derivar la palabra atorrante a una figura histórica que son los mendigos que habitaban o habrían dormido en algunos caños que supuestamente se habrían usado en el sistema cloacal hace muchos años, ¿no? Que tenían supuestamente la inscripción A como inicial, torrent, otros dicen A torrent o A torrents, ¿no? Como si fuera inicial apellido. Bueno, eso, y por lo tanto, como eran personas que no tenían domicilio fijo y vivían en estos caños A torrent, de allí se habría derivado la palabra atorrante. Esa es una etimología muy extendida, muy extendida. Es más, en algunos estudiantes me han señalado que conocían esa estudiante del profesorado, ¿no? Sí, es la más común quizás, sí. Sí. No obstante, en 1995 Ricardo Stuni fue a consultar la nómina de contratistas de Aguas Argentinas, a ver si estaban a torrents.
y no estaban allí. Entonces hay un problemón con esta etimología, que es que hace derivar la palabra de una empresa que nadie vio y de la cual no hay registros. Entonces, puede que haya habido personas que vivieron o habitaron los caños usados en el sistema cloacal. Es más, hay alguna que otra fuente textual que nos indica que eso efectivamente sucedió. Pero que esas personas hayan sido llamadas atorrantes por esta supuesta empresa Atorrant, lo que ocurre es que, si bien estoy muy cerca de decir que es falso, por lo menos tengo que decir que hasta ahora no hay ninguna fuente concluyente que lo demuestre. Eso por un lado, también para acercar esto. Es más probable, lisa y llanamente, que la palabra atorrante derive de el español atorrar, que es una palabra hispánica preexistente que suele tener el significado de estarse quieto o de vivir sin trabajar. Entonces, atorrante sería simplemente el participio presente de atorrar, ¿no? Y ya. No, quizás sea más fácil que con todo esto de atorrant, etcétera. Lo interesante es que la palabra fue derivando en otros términos vinculados, como es el verbo atorreantear, ¿no? Como vagabundear. Un sustantivo como atorranteo, vagancia, e incluso atorrantismo, encontramos en algunos textos. Tiene su diminutivo, atorrantito, del cual también hay noticia en algunos textos, y obviamente atorro, el sustantivo atorro, sueño. Morfológicamente también nos ha dado por aféresis, que es el proceso a partir del cual una palabra pierde una parte de su comienzo, nos dio rante, ¿no? Que suele tomar el mismo significado que atorrante en casi todos los casos, en todo este espectro que encontramos. Claro, es brillante para la métrica, rante. Sí, claro. Bueno, una palabra usadísima, por ejemplo, por yacaré, en versos rantifusos, utiliza mucho más rante que atorrante, ¿no? Claro, es una palabra mucho más fácil de meter. Pero sí, por supuesto. Y hablando de poesía, si te parece, Hernán, para cerrar esta columnita, tengo dos ejemplos de usos de atorrante para compartir con vos y con el público. Uno es de Celedonio, para mostrar un uso de principios del siglo XX, y el otro es más contemporáneo, de Luis Alposta, capaz más reciente. Así que si te parece... Adelante nomás. De Celedonio, un soneto, quizás no de los más conocidos, titulado Guarda de Ómnibus, donde se describe un personaje que, nos dice Celedonio, fue pintor, albañil, bandoneonista, cantor aficionado, fue cloaquista, batidor, amargado y atorrante. Hoy requinta una gorra, usa taquito, se apila a una piolita y pega el grito. ¿Se me quieren correr más adelante? Acá este guarda, ¿no?, ha pasado por todas las formas del empleo e incluso por su ausencia, ¿no?, por el atorrantismo. Porque entonces el uso es muy fino, ¿no? Ha sido atorrante en el sentido de que ha estado sin trabajo. Bien. Y Luis Alposta, en un poema increíble, otro soneto titulado Adiós a la musa Finoli, mirá el uso que hace acá Alposta de atorrante. Le dice la musa al poeta: si escribís un poema, me lo chantó de entrada, hacelo bien difícil, que no se entienda nada. Y dice el poeta: y eso yo no lo banco, vuelvo al verso atorrante, que se escribe en el feca sobre una servilleta. Las musas son Beatrices, te laburan de Dante, te calientan los versos y olvidás al poeta, ¿no? Acá atorrante es casi sinónimo de lunfardo. Vuelvo al verso atorrante, ¿no? Muy interesante lo que hace Alposta, porque lleva
al extremo, ¿no? La semántica de atorrante, porque entra un poco en el espectro de viola, en el espectro de urbano, ¿no? Por oposición a Fino, ¿no? A la musa Finoli. Y ese contrapunto, ¿no? Con la mitología, con el Dante, ¿no? Con los pilares de la literatura convencional. Por supuesto. Qué grande el doctor Ruiz, ¿eh? Increíble lo de Alposta, pero si bien en Alposta esto es muy claro, quiero cerrar defendiendo un poco a estos poetas atorrantes, dentro de los cuales por supuesto lo incluyo a Celedonio o a Yacaré cuando lo mencionábamos, que pese a que utilizan el lunfardo como principio constructivo, son voraces lectores y muy conocedores de la historia de la literatura universal. Sin ir más lejos, lo que acabamos de leer son sonetos, que son formas estróficas y de enorme complejidad. O sea, casi nadie puede escribir un soneto con esta maestría, lo que nos muestra que no hay ningún derecho a quitar, a suprimir o a privarnos de la literatura lunfarda por pruritos, como dice Luis en el poema de la musa Finoli. Sonetos como el gran Matías Mauricio nos dio a conocer, ¿no? Al hablar de Homero Expósito, que escribía uno por día. No, por supuesto. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Expósito ni hablar. Miles, ¿no? Sí. Los nombres de Homero y Virgilio, que son los dos grandes maestros de la épica, sus mismos nombres ya están vinculados con la historia de la literatura universal, ¿no? Miren si no habrá cultura en todo esto. Claudio, el gusto de siempre. La próxima será el lunes y vamos a cerrar para celebrar precisamente con Atorrante, que es de Raúl de los Hoyos en la composición. Y el gran Alberto Vacareza también, ¿no? Formó parte de la dramaturgia criolla y la versión que elegimos es la del caballero cantor Ignacio Corsini. Abrazo, querido Claudio. Un abrazo muy grande, ¿eh? Los dejamos con estos contenidos de primera línea, por supuesto. Atorrante de los Hoyos, sí, Vacareza, Ignacio Corsini. Atorrante, bien vestido, pelandrón de mesa y ponga, que hoy brillas en la milonga y la vas de gran señor. Te supieron la pajana y la mina santa y pura, que aguantó tu milladura y en la mala te ayudó. La largaste por baranda y de pena pobrecita, hoy está enferma y solita, consumiéndose por vos. Atorrante, decís si no te da vergüenza, que al verte pasar piense de vos la gente lo que piensa y no haga más que hablar. Propiamente hay que ser más que careta para hacerse el gran bacán. Mientras está la enferma sin receta y con dos pibes que le piden pan. Mas no importa cuando el mazo se te gasta en el baraje y te amura el bacanaje por un punto más allá. Ya verás, pobre Atorrante, pelandrón arrepentido, si el dolor que ella ha sufrido vos también lo sufrirás. Y en el trance peleagudo de las últimas bojeadas pedías un vaso de agua y ni Dios te lo dará. Metatango, en la radio de RTN. Continuamos aquí en este Metatango en cada esquina de la historia. Vamos a celebrar, como siempre, ¿no? Tomamos algunas fechas trascendentes. Un día como hoy de 1906 nacía Enrique Lomuto,
y fallecía Enrique el 3 de mayo de 1982. Es el hermano de Francisco Lomuto, ¿no? Familia de músicos, hijo, ¿no? El papá Víctor Lomuto había sido un violinista muy reconocido en sus tiempos y transmitió el amor por la música a los integrantes de su familia. Enrique, quizás no con tanta trascendencia como Francisco Lomuto, llevó adelante, ¿no?, su carrera, era pianista, fue director y también hizo un aporte muy, pero muy importante y trascendente en lo que es la composición. Vamos a escuchar y vamos a compartir, ¿no?, parte de ese material que llevó adelante. Y acá se da un caso, ¿no? Fallece en 1982. Han tenido una trascendencia estos músicos, estos referentes, en la época de oro del tango, y terminan en un declino de su carrera, propio también del tango, ¿no? Con algunas presentaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, con reconocimientos logrados en la década del 30, merced también a sus composiciones, pero después terminan no actuando de la manera que correspondía, también porque hubo ciertos inconvenientes para adaptarse a lo que era directores de orquesta que estaban acostumbrados a formaciones con gran cantidad de números y no hacían, ¿no?, la adaptación correspondiente, que después con el tiempo quizás tomamos ejemplos como Pichuco, Pugliese y demás, que fueron desde lo que eran las orquestas como se usaba o solía ser común en el 40, en el 50, entran en formaciones ya como la típica, ¿no?, donde ya el número se reduce, promedio de 10, y después empiezan con formaciones alternativas, ¿no? Esto le fue generando un problema, ¿no?, esas grandes figuras, y vale la pena mencionarlos y también recordar su aporte a lo que es la cultura criolla nacional. Estamos hablando de Enrique Lomuto. Nos vamos a quedar con esto que pertenece, ¿no?, a él y a De la Vega, es Déjame. Esta versión lo vamos a escuchar con su cantor Raúl Torres. Quisiera que tus labios nunca más me besaran, y quisiera arrancarte del altar en que estás, del altar en que te hallas por mi admiración puesta, del altar en que siento de misas oficiales, ya que ni la más leve esperanza me resta de ver cristalizado todo lo que soñé. Antes al no verte loco te buscaba, y hoy verte no quiero ni quiero soñar, porque en cada sueño vivo una esperanza que se desvanece siempre al despertar. Yo te soñé noble, yo te soñé buena, y hasta enamorada de mí te soñé. Cuando amor juraba, te creí sincera, y hoy veo que todo un sueño fue. Te soñé noble, yo te soñé buena, y hasta enamorada de mí te soñé. Cuando amor juraba,
te creí sincera y hoy veo que todo solo un sueño fue. Metatango. El 2x4 en RTN.